Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Otra vez estamos grabando en domingo. Estos son de los episodios que más me gusta grabar porque está bastante tranquilo el hámster. Regularmente los domingos, no sé, como que se pone creativa la cosa. Y hoy particularmente que vamos a estar más creativos que nunca. Primero le doy la bienvenida a mi invitado de hoy que se llama Marcos David González. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Hassan, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. Porque déjenme les presumo que esta es la segunda vez que vamos a tener un escritor en el micrófono del 100º Mono Podcast y para mí pues claro que es como que estoy todavía más contento de lo normal porque pues no sé si lo he dicho suficientes veces en los episodios, pero es una de mis pasiones y de mis hobbies favoritos, tanto la lectura como la escritura. Entonces, pues hoy que tengo un escritor aquí sentado, pues imagínense qué chingonería para mí, ¿no? Muchas gracias por estar acá, Marcos. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Y quiero que sepan ustedes que, aparte de que vamos a hablar con un escritor, vamos a hablar con un escritor que cuyo género es uno de esos de los que creo que no se le da suficiente difusión en México o que no tiene tanta publicidad, a lo mejor como lo tienen algunos otros géneros. No sé qué opines de ello, pero el género negro, este realismo crítico a lo mejor de las novelas en las que se habla de un crimen, de un asesinato, de un homicida a la mente de un criminal. Eso es conocido como el género negro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, tal cual. Entonces, creo que de las primeras preguntas que se me ocurre que tendría yo que preguntarte es, ¿fue el primer género que a ti te llamó la atención de la literatura? No, mira, el género negro realmente es un movimiento literario que sí tiene mucho auge. A mí me tocó estar me parece que el 2018, Ajá. En el Festival Internacional de Novela Negra que hacen en San Luis Potosí. Ok. Y sí jala muchísima gente, muchísima, claro. Algo tiene ese género, la novela policíaca, el género negro, que atraen muchos adeptos. El chismecito rico que a todos nos gusta. Sí, la verdad, sí. Y bueno, no fue, vaya, no es que ya haya pensado en algún momento de que, ¿sabes qué? Voy a ser un escritor para escribir novela criminal, novela negra. Ajá. No, de hecho, la novela criminal policíaca fue mi tercera novela. Recuerdo que escribí primero una novela así medio romanticona con tintes dramáticos. Ok. Fue mi primera novela y la tengo inédita, no la he publicado. La segunda novela también por ahí tenía esos temas. La tercera novela, también inédita, que tengo sin publicar, esa sí ya tenía tintes ya completamente criminales. O sea, ¿no? ya se empezaba a ver que tu tendencia hacia ese lado de, ¿cómo se dice? Bueno, sí te quiero preguntar eso antes de continuar. ¿Hay alguna diferencia entre la novela policíaca y el género negro o es lo mismo? Pues mira, son primas hermanas. Ok. Para algunos es lo mismo. Yo creo que sí tienen algunas
pequeñas diferencias. Por Okay. ejemplo, la novela policíaca me parece que por ahí tiene como uno de sus objetivos pues el esclarecer un crimen. Y la novela negra no tanto, no es tan importante esclarecer un crimen. O sea, Okay. sí, o sea, ahí se pone el acento sobre el crimen mismo, pero se cuenta a través de los ojos del criminal y no del policía. ¿Sí? Okay. La novela policíaca se persigue al criminal. Y en la novela negra cambia un poquito la perspectiva, ¿no? O sea, es el criminal contando la historia. Claro, es que me hiciste acordarme cuando yo tomé un taller de literatura, recuerdo que decía el profe que nos estaba hablando sobre los géneros cuando habló de la novela policíaca, por eso me surgía esta duda si el género negro era lo mismo, pero ya lo entiendo, que decía que la novela policíaca siempre tiende a buscar un final feliz en el que se esclarece un crimen. Exactamente. Y claro, como lo dices, pues si es visto desde detectivescamente desde los ojos de quien persigue al criminal, pues claro. Así es, sí, siempre el policía, el detective, es por medio de la razón y de su astucia, ¿no? En la criminalística y la criminología, pues va a esclarecer ese crimen, va a agarrar al criminal, ¿no? Por eso yo creo que tu profesor se refería a ese final feliz. Exacto. La novela negra no, comparten muchas cosas, comparten escenarios, pueden compartir el lenguaje soez, la oscuridad de sus propios escenarios que se describen en la novela. El uso de armas, pues obviamente el uso indiscriminado de armas de fuego, claro. La violencia, o sea, comparten muchísimas cosas, pero yo creo que sí al final cambia esa perspectiva, ¿no? De quién cuenta la historia, ¿no? Si el policía o el criminal. Qué interesante, porque sí, o sea, si me pongo a pensar en un dicho que he escuchado muchas veces que dice que el lobo feroz siempre va a ser el malo si Caperucita es la que cuenta la historia. Sí, lo he escuchado. O sea, imagínate, no sé, un crimen de un asesino serial, ¿no? Visto desde el lado del policía, pues claro que es empezar a desenmascarar los sellos personales del criminal y todo este asunto. Claro. Pero visto desde el lado del homicida, hay series como por ejemplo la de Dexter o como Mindhunter que se tratan mucho de dónde sale un asesino serial, y se me hace, bueno, a mí como abogado y que trabajé mucho tiempo en este rollo de derecho penal, pues yo fui actuario judicial, me tocó estar conviviendo con criminales en cárceles y la madre. Hablé muchísimas veces con gente que no es que justifiques el hecho de que cometan un crimen, pero entiendes de dónde se vuelven tan violentos con un entorno súper grueso con el que viven. Exactamente. Y yo creo que la novela negra trata de poner esos puntos sobre esas IES, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación subconsciente de un criminal, ¿no? ¿Qué le obliga a hacer tal o cual cosa, ¿no? Exacto. Partiendo de esa base de que se dice que los criminales no necesariamente nacen, muchos se hacen. Sí, claro, está el sociópata, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre el sociópata y el psicópata. Ok, o sea, el que ya viene como con un cable torcido de nacimiento. Psicópata, exactamente. Bueno, en psicología al menos así lo estudiamos, ¿no? Y la sociopatía pues sí tiene que ver más con rasgos sociales. Lo cual me trae a esa siguiente pregunta con la que quiero hilar, porque pues mencionabas antes de que empezáramos a grabar que tú eres psicólogo. Sí, soy psicólogo de profesión, sí. Entonces, pues evidentemente mucho tuvo que ver la formación académica para que te llamara la atención este departamento de la literatura, ¿crees tú? Me encanta, la verdad, yo soy un escritor que siempre intento profundizar lo más posible en la psicología de mis personajes, ¿no? O sea, yo uso la psicología para construir a mis personajes y a partir de eso, pues entonces ya la trama se empieza a entretejer solita, ¿no? Ok, me surge una duda en sentido creativo. ¿Qué construyes primero cuando empiezas a escribir una novela? ¿La historia, un personaje, el final? O sea, en tu caso, tu proceso creativo, ¿de dónde suele partir? Mira, la experiencia me ha dictado que lo mejor para mí, desde mi proceso creativo, es empezar a construir un personaje.
aunque sea un personaje, ¿no? Porque las novelas tienen muchos personajes, pero lo que viene siendo el personaje principal o la figura principal de la novela, para mí es muy importante construirla, definirla, porque la historia, pues, él la va a empezar a recorrer, ¿no? Entonces yo simplemente la voy descubriendo, ¿no? Como si este personaje estuviera vivo y él me fuera dictando de alguna forma, pues, su historia. Qué chingón. ¿No? Y te imaginas, vamos a decir, construyes al personaje principal para que te vaya contando la historia, como físicamente lo dibujas o cómo lo plasmas como para poder irle quitando a lo mejor esas capas de humo y verlo cada vez más claro. A ver si respondo a tu pregunta. Yo me considero una persona sumamente visual, ¿no? Una vez que construya mi personaje, pues simplemente dejo que él actúe, que él cobre vida y haga lo que se le dé la gana. Ajá. Y entonces yo simplemente me convierto en un espectador, ¿no? Okay. Entonces yo simplemente lo que hago como ejercicio es escribir lo que en ese momento estoy viendo, está transcurriendo en mi mente. Ajá. ¿Sí? Como si viera una película, digamos, ¿no? Literal, una vez que tengo el personaje, lo dejo solito y entonces empieza empieza a pasar una película a través de mi cabeza que tengo esa necesidad de escribir, ¿no? Entonces, de alguna forma es como si la historia se contara solita, ¿no? Sí, o sea, como si tú nada más fueses ese canal en el que ya está ocurriendo la película y tú se la estás contando a alguien más, no es tanto como que se fuese construyendo paso por paso, sino tú ya le sueltas la rienda a un personaje y te dedicas a ver hacia dónde se dirige ese mismo personaje. Sí, completamente. Yo conozco escritores que diseñan su novela, ¿no? Cómo va ahí, hacia dónde, qué quieren, cuáles son sus objetivos. Yo simplemente a partir de la construcción de los personajes dejo que tal vez puedo crear una primera escena y dejo que lo demás surja, ¿no? A partir de eso. Wow, qué chingón. Te lo pregunto porque escuché a una ponente en una charla TED hablando acerca de la creatividad, y ella como escritora, ella escribe novelas y ella decía que ella siempre comienza por el final, que lo primero con lo que construye sus historias es el personaje principal y el que vaya a ser su antítesis y el final que cada uno va a tener. Y sobre de eso escribe de atrás para adelante. O sea, lo primero que escribe es el último capítulo de su novela y luego va construyendo todo lo que pasa hacia atrás. Y a mí se me hacía como bien loco pensar en cómo llegas hasta allá si todavía no has decidido en dónde empieza, ¿no? Y ella lo que decía es como la idea que me llega de pronto es aterrizarla en un final que a mí me gustaría leer y luego voy construyendo una historia que sea interesante con el fin de llegar hasta ese punto. A mí se me caía la baba porque yo decía, qué habilidad y creatividad de mujer, no sé cómo le hará, pero esa es una cosa que a mí se me hace muy interesante que la gente entienda, que no es como que exista un ABC para escribir una novela, un libro, no, o sea, no todos los cerebros funcionan igual. Eso te quería comentar. Yo he escuchado eso que decía esta escritora, ya lo he escuchado también de diferentes escritores. Son de las diferencias individuales de cada escritor. O sea, no, como tú dices, no hay un canon así que te diga, ¿sabes qué? La novela se empieza aquí, se sigue de esta forma y se termina acá, ¿no? Cada quien, en el proceso creativo, cada quien hace lo mejor para crear, ¿no? Una historia, para escribir un libro, que no es sencillo. Y eso ya lo había escuchado, solo empezar por el final, escribir un final más bien, y después ver la manera de llegar a ese final, ¿no? Claro. A mí se me haría, en lo personal, súper complicado. Nunca lo he hecho de esa manera. Yo siempre empiezo por el principio y empiezo por la creación del personaje, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy escribiendo, empezando por el principio, pues a mí me tiene en ascuas la propia historia porque no sé precisamente en qué va a terminar, no lo quiero descubrir, o sea,
Y cuando como ya... cuando pones una película, o sea, Cuando ya comenzaste a escribir, o sea, ¿cómo sabes en qué momento parar? ¿Te entra este rush de repente de que ya llevo 3 capítulos y no puedo parar porque ya sigo viendo la película? ¿O cómo es ese proceso? ahí es donde interfiere ya un poquito la disciplina, ¿no? Yo tengo un horario para escribir Ok, y en ese horario regularmente tengo un límite de hojas. O sea, yo tengo que escribir, no sé, diario 10 cuartillas. ok. Si cumplo con esas 10 cuartillas ya me doy por satisfecho y puedo cerrar el documento, cerrar la computadora e irme, ¿no? a la cama a gusto. Uh-huh. ¿Sí? Nace de este el proceso, mi proceso creativo nace también de mi disciplina y es eso. Antes, al principio, no tenía ni idea de cómo escribir una novela, entonces también así como a ensayo y error fui aprendiendo y a veces, según yo terminaba de escribir, pero no, todavía tenía muchas ideas por vaciar, entonces pues abrí el documento y era muy errática mi forma de escribir, ¿no? Sin un control. A lo largo de las novelas he aprendido que sí se debe tener un poquito de mayor control por el bien de uno, ¿no? Por no volverte loco. Entonces, Eso que sí, totalmente. ¿no? Porque Sí, no sé ¿no? qué tanto te pase esto que... No sé si tengan nombre ese síndrome tanto de escritores, ensayistas, escritores de obras de teatro, de películas, de guiones, de todo esto, que de repente el personaje pareciera como que ya no se quiere ir de tu cabeza, como que en todos lados lo ves o en todos lados lo escucharas. ¿Eso te ha pasado? Sí, por supuesto. Cuando estoy en pleno proceso creativo, estoy escribiendo una novela, pues pienso muchísimo en mi personaje o en los personajes, pienso mucho todo el tiempo. No te puedes despegar, ¿no? Yo ya no me dedico a la psicología precisamente por lo mismo. Conforme antes me dedicaba casi 100% a la psicología y empecé a escribir y entonces se volvió un oficio muy celoso. Cada vez empezó a requerir de mí mucho más tiempo. Claro. De tal forma que dejé completamente la psicología y me dediqué a escribir 100%. ¿Sí? Aunque bueno, pues digo, la psicología, a pesar de que no la practiques con un paciente enfrente de ti, pues todo lo que sabes lo aplicas a tus personajes. Sí, trato de aplicarlo, es algo inherente a mí, no me puedo despegar de ese bagaje de conocimientos que me dejó la carrera, ¿no? Claro. Y vamos, ¿te enfocaste durante tu carrera como psicólogo en algún estudio en el tema de criminalística, conducta del criminal, alguna de estas cosas? Mi intención era esa. Mi intención era hacer una maestría o una especialidad en criminología. Ok. Pero por ahí el destino me llevó por otro lado, ¿no? Y hice una maestría. Terminé haciendo una maestría en evaluación de medida de la conducta. En España hay una universidad, en la Universidad Pública de Tarragona. Ok. Y pues ahí me dediqué a medir ciertas cuestiones psicológicas en conductores de autobuses, a hacer una serie de estudios ahí muy interesantes, pero sí, nada que ver con lo criminal. Sobre la conducta. Es que no saben ustedes lo sabroso que está el tema para mí, porque cuando yo estuve trabajando para gobierno federal y estaba en el área penal, mi fascinación era la conducta del criminal. Era de las cosas que más me llamaban la atención. Como en las escenas del crimen, por ejemplo, poder identificar ciertos aspectos, de poder saber más o menos pues el sexo del homicida, el motivo que hubo para asesinar a alguien. No sé, los rasgos que se pueden notar, que si es un delito violento, que si es un delito de orden sexual. Todas esas cosas de la conducta del criminal a mí me fascinan. Entonces cuando me entero de que hay novelas, hay películas, hay series que se tratan de eso, como la que les decía yo hace ratito, que les súper recomiendo, Mindhunter, que trata de eso, o sea, de cómo alguien empieza a estudiar los patrones de conducta que sigue una persona que va a terminar siendo asesino serial, y eso es muy identificable.
Entonces, cuando tú lo trasladas a tu literatura, vamos, ¿hay algún tipo de... o hay algún momento durante el proceso en el que te llegue a quitar el sueño esa imagen que tú estás recreando en tu cabeza sobre un homicidio, por ejemplo? No, te digo, al principio me pasaba mucho. Y he aprendido a dominarlo y a no dejar que interfiera ya en mi ciclo de sueño o si estoy haciendo otra cosa, pues todo lo relego a su tiempo. Si yo tengo 4 o 5 horas como horario para escribir, entonces ahí sí me meto de lleno en la historia, me meto de lleno en los personajes y trato de sacar todo lo que tengo que decir. Ok. Para que en algún otro momento del día no lo tenga atravesado en la cabeza. Exacto, para no vivir con ese chingado perico hablándote en la oreja todo el día, ¿no? Completamente, sí, es que no se puede. O sea, tienes que tener un poquito de control sobre eso, ¿no? Porque si no terminas desquiciándote. Claro, pierdes el sentido de la realidad, que sé que es algo que le pasa sobre todo a los actores, que cuando llegan en un punto en el que cuando se meten en el papel. Ajá, que ya se casan con un personaje y ya no se pueden salir de él. Les cuesta salir, exactamente. Es algo muy parecido. Me pasaba a mí, ¿no? No sé si a otros escritores, pero a mí sí me pasaba y tuve que trabajar en ello y aprendí a que no me afectara de esa manera. Ok. ¿Cuáles dirías que han sido tus influencias o qué escritores fueron aquellos que te motivaron a ti a querer escribir? Digo, mira, yo creo que un lector tardío. O sea, yo empecé a leer cuando tenía 13, 14 años, ¿no? Okay. A diferencia de muchas otras personas que conozco que ya desde que aprendieron a leer ya leen novelas, ¿no? No, yo fui muy tardío en ese sentido. Y lo primero que leí fue Edgar Allan Poe, precisamente, que él se le considera el padre de la novela negra, ¿no? Con Los crímenes de la calle Morgue. ¿A Edgar Allan Poe? No sabía. Sí, Edgar Allan Poe. Wow. Es el maestro del terror, pero es el maestro también de la novela negra. Ok, mira, hoy aprendí algo que no sabía. Yo lo tenía relacionado solamente con cuentos, pero no sabía que con la novela de terror. Sí, y aprendí. Empecé a leer sus cuentos. Recuerdo que de él el primer cuento que leí fue El corazón del actor. Y eso fue suficiente para engancharme de por vida a la lectura, ¿sí? Okay. Terminé las narraciones extraordinarias, terminé ahí todo lo que tenía que leer de él y entonces me pasé a otros autores. Y sí tengo autores favoritos que creo que han dejado una huella en mí y son precisamente autores que se dedican a escribir sobre crimen, ¿no? Por ejemplo, mi favorito es Harold Robbins, es un escritor de los años 40 norteamericano. Okay. ¿Sí? Que hizo por ahí varias novelas, algunas le llevaron al cine. Que corrígeme si estoy mal, pero según yo lo que mi poco conocimiento sobre este género negro y novela policíaca, en realidad pues esos son sus comienzos, ¿no? Después de las guerras mundiales que se empezó a escribir mucho acerca de crímenes y novelas policíacas en los años 30, 40. Sí, yo creo que todo el movimiento, como te dije, empieza con Allan Poe, sigue más o menos así para hablar de una cronología, sigue con Sherlock Holmes, ¿no? Este personaje de Arthur Conan Doyle, ¿no? Está por ahí después, viene Agatha Christie, ¿no? Christie, claro. Con su Poirot, sí. Raymond Chandler. ¿Será Sherlock Holmes el personaje más icónico de este género? Pues yo creo que sí, o sea, hay varios. Por ejemplo, el personaje de Poe, Auguste Dupin. Okay. O está Hércules Poirot, ¿no? De Agatha Christie, o sea, pero yo creo que sí, el más icónico debe ser Sherlock Holmes. O sea, hay una inmensidad de novelas, no solo del autor, sino
de otros autores que escriben sobre este personaje. Entonces, pues yo creo que sí es el más icónico. Porque siento que es el que más, a lo mejor, gente que no esté tan involucrada con la literatura podría identificar como de qué se trata el género negro si le dices Sherlock Holmes, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y ya conocemos las películas estas que no son muy viejas, Ajá. ¿no? Es una manera también de retomarlo y no es un personaje que nunca va a morir, ¿no? Siempre va a estar ahí en la mente de todos. Y Jack el Destripador, por ejemplo, sería también a lo mejor el criminal más identificable del género. Más icónico, yo creo que sí. Yo no, por lo menos ahorita no se me viene otro de la cabeza, ¿no? Yo creo que Jack el Destripador sería por excelencia ese asesino, pues sí, el asesino por excelencia, ¿no? Ok. Sí, siento que hay como algunos de esos personajes o de esas historias de las que la mayoría de nosotros hemos escuchado, pero Ajá. así como yo se los decía al auditorio cuando tuve en el micrófono del 100º Mono Podcast a Gretel, le mando un saludote, que ella es escritora de libros infantiles. Yo empezaba el episodio con Gretel preguntándole a la audiencia, o sea, si tú alguna vez has leído El Principito, has leído historias de los hermanos Grimm, aunque son en realidad muy oscuras, ya después Disney las adapta, Sí, pero bastante. son novelas muy oscuras. Sí, los cuentos originales eran No otro mames, rollo. o sea, las hermanas de Cenicienta se cortaban los perros dedos de los pies para que les cupiera el tacón. O sea, están muy oscuros los cuentos. Pero bueno. Sí, eran muy viscerales, ¿no? Ajá. Lo que yo quería decir en ese momento en el episodio era, todos los cuentos que van dirigidos a los niños, pues evidentemente no los escribe un niño. Los escribe un literato que sabe cómo dirigirse a ese público. Lo mismo pasa con la novela negra. Entonces hay un proceso detrás de una persona que se imagina la escena del crimen, el homicidio, al criminal, el arma, la escena. Marcos tuvo la bondad de pasarme una de sus obras que se llama Muerte en el Crepúsculo, que se las súper recomiendo. Y en las primeras escenas, por decirles algo, tiene la capacidad de descripción de hacer que te envuelvas en una escena en la que un detective está entrando a literal una posilga, un cuartucho feo donde hay un cuerpo que fue baleado. El olor, los colores, la escasez de luz, todo te lo puedes imaginar a través de una descripción que te absorbe por completo y te lleva a una escena de la cual, o sea, ese chismecito ya quieres saber en qué termina en cuanto empiezas a leer. Entonces, ¿cómo has ido desarrollando esa capacidad que tienes ahora de escribir de tal modo que la gente se pueda sentir absorta en la escena con unas pocas líneas? Híjole, yo creo que, mira, yo siempre he querido estudiar algo relacionado con la literatura para aprender a escribir, y lo que finalmente me ha enseñado más o completamente, bueno, no completamente porque uno nunca deja de aprender, pero es precisamente las novelas. Yo siempre me considero pues no un gran lector, soy un lector que lee muy despacio, pero siempre estoy leyendo. Y leo muy despacio porque precisamente estoy aprendiendo, ¿no? Estoy en un constante aprendizaje sobre cómo le hace como escritores atrapar al lector. Entonces, pues a través de la descripción, pues te agradezco mucho el comentario. He logrado tal vez, valga la redundancia, de escribirlo de tal forma que el lector pueda darse, o sea, Ok, hubo ahí un problema técnico. Ya saben ustedes que con esto de la nueva normalidad y que el wifi de repente en las juntas y todo esto... ¿Cómo? Espérate, no te escucho. Ah, bueno, pues eso pasó, pero estamos de vuelta. Entonces, hablábamos del tema de la descripción de las escenas. O sea, la importancia de que un escritor te dé herramientas para que tú puedas construir esa misma escena con tu cabeza. Que te diga... el candelabro era de tal forma, las paredes estaban
bañadas con humedad, goteaban las ventanas, cosas que te vayan haciendo que te generes esa imagen en tu cabeza. Es un arma impresionante para poder atraer la atención de tu lector. Decías tú, ¿desarrollaste eso a través de qué? O sea, ¿cómo le has hecho para tener esa habilidad tan cabrona para absorber en pocas líneas a la gente? Pues yo creo que la lectura me ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, de mis autores favoritos, el estudiar un poquito ahí su narrativa y partiendo de esta pregunta de, bueno, ¿cómo demonios le hace este cuate para hacerme sentir esto al momento de leerlo, ¿no? Creo que a partir de ahí empiezo yo a experimentar, a buscar mi propio estilo y a describir y describir. O sea, escribir es describir realmente. Exacto. No sé si has leído a Carlos Ruiz Zafón, pero si alguien que esté escuchando esto le gusta la novela, sus novelas a mí se me hacen unas obras de arte, porque qué bárbaro la forma que tiene de describir. Sí, es un maestro. Sí, o sea, la verdad, sí. A mí la trilogía de La Sombra del Viento me encanta, pero ese libro en particular, La Sombra del Viento, recuerdo que lo empecé a leer en un avión, nunca me había pasado, era un vuelo largo, pues que 10, 11 horas de México a España. Cuando llegué a España, ya me lo había acabado. O sea, nunca me había pasado eso de... Es más, no comí. Entiéndeme qué tan fascinado estaba con el pinche libro que se me acercó la azafata a decirme pasta o pollo y yo, señora, quítese de aquí, estoy leyendo. Sí. No comí, por algo es un grande, ¿no? De la literatura. Comí, sí, no, es increíble esa trilogía, se la súper recomiendo también. Y algo de lo que quiero hablar contigo es del tema de la inspiración, porque creo que es un mito del que se habla mucho en el asunto artístico, de cómo, o sea, como si la inspiración fuera algo que puedes ir a comprar al Oxxo, ¿no? Para mucha gente es difícil entender, para gente que no se dedica al tema de artístico o de la expresión artística, que a veces la inspiración no llega, ese bloqueo mental en el que la creatividad no aparece. Entonces, hablemos de la creatividad, de la inspiración. Primero, ¿en dónde encuentras tú inspiración? Híjole, yo creo que la inspiración, pues, para mí no es así como una cuestión de musas, ¿no? Que lleguen y te visiten y como por arte de magia te digas, ay, sabes que ya estoy en un estado de escritor y no. O sea, sí hay cosas realmente que te inspiran, un estado de ánimo es para mí una inspiración tremenda, ¿no? Ajá. El enojo, o sea, emociones fuertes. O sea, cuando estoy enojado, lo primero que se me viene a la mente son las ganas de escribir, ¿no? Digo, ¿por qué tengo tantas ganas de escribir? Pues porque estoy súper encabronado y de alguna forma necesito como que sacarlo, ¿no? Ajá. Igual cuando me siento triste, ¿no? O agobiado, o qué sé yo, desesperanzado, me dan ganas de hacer esa catarsis, ¿no? Y siento que lo mío, pues es la escritura. Entonces, pues qué mejor, ¿no? De poder llevar a cabo una catarsis a través de un ejercicio que te gusta muchísimo, de que disfrutas tanto, ¿no? En mi caso, escribir. Porque fíjate que me hiciste acordarme de una compañera que yo tenía en la universidad que le gustaba mucho la danza, particularmente el flamenco. Y ella decía que, así como me hiciste acordarme precisamente por eso, que decías que tuve un día de la chingada, estoy enojada, estoy estresada, estoy lo que sea, necesito ir a bailar. Ajá. Necesito ir a ensayar. Y yo decía, ¿cómo puedes bailar si estás encabronada? Yo querría agarrar un costal de box o no sé, ¿no? Y ella decía, claro, es que tú no sabes lo bien que se siente bailar cuando estás enojada. Y yo, ¿cómo? Y pues ahora te escucho y entiendo cómo, pues para mucha gente la expresión artística es esa canalización, esa forma de liberar aquello que sea que te esté sucediendo. Ajá. Las emociones, o sea, las emociones y la expresión artística o el arte, pues van tomados de la mano, ¿no? Yo creo. Qué chingón. O sea, luego a veces por eso los artistas son tan raros, ¿no? O sea, cuando conoces a un artista dices, ay, que es como medio excéntrico, ¿no? Pero es que sí, o sea, realmente viven así todo, así, traen a flor de piel las cosas, ¿no? Ajá, justo. Que es y como, logran canalizarlo. Como que esa hipersensibilidad a los estímulos externos. Exactamente.
Qué loco. Y cuando, vamos, tú con ese proceso que tienes en el que no es tanto como que llegue la musa o el hada madrina a dictarte el texto, sino que es esa canalización tuya de lo que te está pasando, cuando empiezas a escribir ya profesionalmente, ¿has experimentado estos bloqueos de inspiración de los que muchos escritores hablan? Nunca, Qué chido. jamás he tenido un bloqueo. Para mí, por ejemplo, eso que te decía de las emociones, o sea, no es que diario yo esté enojado, ¿no? O diario esté triste, o diario esté... No, o sea, simplemente cuando lo estoy, para mí la mejor forma de sacar esa energía, ¿no? Que te está consumiendo a veces desde dentro, pues es a través de la escritura, ¿sí? Es a través de una poesía, de un ensayo, de una novela, pero no diario estás atado a esa canalización. Entonces, yo soy un tipo muy, muy rutinario, o sea, neuróticamente rutinario, y eso me ha hecho hacerme una disciplina tal que si mis horas de escritura son, no sé, de 3 a 9 o de 4 a 9 de la noche, en cuanto me siento, me pongo a escribir y nunca me he bloqueado. O sea, siempre creo que tengo algo que decir o tengo algún lugar en específico donde llevar, algún puerto donde llevar esa embarcación, ¿no? Que es escribir. ¿Y qué tan difícil? Desafortunadamente no me ha pasado. ¿Qué tan difícil te es como, o bueno, no sé si es que a ti te suceda como escritor, escribir algo, terminar de escribirlo y luego decir, no, esta madre no sirve y desecharlo? ¿Te es fácil? ¿No te sucede? ¿Sí te sucede? Mira, nunca he desechado algo en su totalidad, ¿no? O sea, sí, lo primero es, claro, te pones a escribir y cuando estás pues, golpeando las teclas, no tienes un proceso meramente racional, ¿no? Que te diga, o sea, no te puedes estar deteniendo. Yo no me detengo a, ¿cuál será la mejor palabra, ¿no? Para describir esto, ¿no? Simplemente escribo y escribo lo que tengo que escribir así, tal cual salga. Después, pues claro, uno se puede regresar. Yo lo hago hasta que termino una hora o lo que esté escribiendo. Ajá. Cuando pongo el punto final, entonces sí, empieza ya otro proceso muy distinto, que es el proceso pues de revisión, de que esté bien. Ahí es donde cambias una palabra por otra, cosa así. Pero algo así como, sabes que escribí esto y no me gustó, o creo que no voy a ningún lado, o no tiene sentido, nunca me ha pasado tampoco, ¿no? Siempre trato de llegar al final y de que me guste. O sea, para mí escribir es como leer, ¿no? O sea, leer es un ejercicio fascinante que te hace viajar, y cuando yo estoy escribiendo pues no pierdo esa fascinación. O sea, yo mismo me emociono, o sea, cuando estoy escribiendo como si yo fuera el lector. Exacto. Entonces, es que ese es, híjole, esa droga que se siente. Yo como escritor de lo más amateur que soy, que encuentro muy placentero escribir novelas cortas, cuentos, pues me gusta mucho, y me ha pasado de pronto que estoy escribiendo y que, o sea, según yo no encuentro las palabras para decir algo que quiero decir, y al momento de empezar a escribir es como se empieza a formar ese argumento que estaba buscando. Es como, mientras lo esté persiguiendo en mi cabeza, se convierte como en un chingado ratón que se está escondiendo, levanta un mueble y se mueve hacia otro. Pero es como cuando dejo de buscarlo y mejor me pongo a escribir, empiezan a fluir las ideas. Entonces, si alguien está escuchando esto y de pronto siente la necesidad de una expresión artística, porque creo, con temor a equivocarme, que no hay suficiente estímulo para la creatividad artística en el sistema educativo mexicano. O sea, no recuerdo que haya mucho impulso al tema del arte, de la pintura, la escultura, la literatura, el cine, cualquiera de sus expresiones. Como que son cosas que uno a lo mejor encuentra o da con ellas por su parte. Pero si es que alguien siente esa necesidad de expresión artística, la verdad es que sí es bien terapéutico y está
súper chingón darse cuenta de que no necesariamente lo tienes que hacer profesionalmente o que no lo tienes que hacer para que te lo estén evaluando, sino simplemente que sea ese canal para poder soltar cosas que a lo mejor están ocurriendo en tu cabeza, y a veces el resultado pues está muy chingón. No sé cómo fue que tú decidiste empezar a escribir las primeras líneas, pero ya una vez que tu carrera tomó la forma que tiene hoy, ¿cómo fue eso de empezar a publicar? O sea, ya que sabes que tienes el talento, que tienes las ganas de hacerlo, ¿cómo le hace alguien en México para empezar a publicar sus escritos? Híjole, pues sí es bien complicado, ¿eh? Escribir con vistas a publicar. Ajá. Es complicado porque yo creo, no sé si no haya el suficiente apoyo o si haya muchos escritores que busquen publicar, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, es concursar, ¿no? Okay. Todo el año hay certámenes de novela y cada convocatoria se ajusta a un escritor, a lo que escribe, ¿no? Novela negra, novela de terror. Entonces, por ahí yo creo que o obviamente ganando algún certamen, o bien, a veces uno no gana. A mí me publicaron Muerte en el Crepúsculo en una editorial española, andaluza, llamada Distrito 93, porque entré a un concurso, al concurso de novela negra Auguste Dupin, y no gané. Ese año ganó una mexicana, también Sandra Becerril, una gran escritora. Ella ganó ese concurso. Ya dieron los resultados, dieron el fallo, y dije, bueno, pues ya, voy a buscar otro concurso en el cual pueda yo concursar con esta obra. Okay. Y resulta que como a los 2 meses me habla, ¿no? Me habla el editor y me dice, ¿sabes qué? Fíjate que pues, a pesar de que no ganaste y tal, pues fíjate que al jurado le gustó mucho tu novela y se la pasó a la lectora editorial, le gustó, me la pasó a mí, y pues yo como editor me pongo en contacto contigo porque estamos interesados en publicar tu novela, ¿no? Entonces para mí fue como ganar, ¿no? Claro. Entonces aunque uno no gane en algún certamen, pues sí, a veces se abren esas brechas, ¿no? De que sabes que podemos publicar también esto de manera paralela, ¿no? Con el ganador. Claro, sí, o sea que, pues digo, no sé, pero siento que mucha gente que se pueda dedicar a la literatura, si le preguntas, ¿qué prefieres, ganar el concurso o que te publiquen tu novela? Muchos a lo mejor dicen, chingue su madre ganar, prefiero que me la publiquen. Es que es eso, la intención yo creo que de todo escritor es publicar, ¿no? O sea, a mí me encanta como escritor contar historias y al momento de contar una historia te conviertes en una voz y lo que quieres es que alguien escuche esa voz. O sea, claro. Yo sin el lector, que es la contraparte, pues no sé nada, ¿no? O sea, mi voz no se escucharía, si nadie lee lo que tengo que contar, pues entonces ¿de qué sirve que cuente una historia? Claro, muy poco sentido tendría querer compartir esa historia. Exacto, lo que quieres es compartirla. Entonces sí, de repente hay una gran necesidad por publicar. Y esa es una buena vía, ¿no? El estar concursando. Y no he estado yo el dedo de renglón, sino como las novelas que tengo inéditas las concurso cada que termina un certamen, empieza otro y la meto, ¿no? O sea, si no gano en uno, pues ahí la meto en otro y yo sé que probabilísticamente en algún momento la tengo que pegar. Sí, pero mientras más dardos tires, uno va a pegar en el centro. Claro, la otra vía es, pues, de plano conocer a alguien, ¿no? Que trabaje en una editorial, tal, o buscar un apoyo de gobierno a través de la Secretaría de Cultura, que también a veces editan alguna novela. Ajá. Eso es muy difícil, ¿eh? Yo me he acercado muchas veces, yo he tocado muchas puertas desde el 2012 que terminé de escribir mi primera novela, pues claro, con aras con vistas a publicarla, y estuve tocando muchas puertas, me acerqué a muchas editoriales, me acerqué al gobierno, y siempre fue una negativa. Entonces, así se quedó la novela, así sin publicar hasta la fecha. Pero yo recuerdo que cuando escribí la primera novela que publiqué ahí fue una autopublicación. Fue La sombra del sicario, que ahorita es una trilogía que está publicada en Amazon. Okay. Y esa es una autopublicación, o sea,
me gustó tanto esa historia y le gustó tanto a mis lectores así más allegados, que dije, bueno, pues es que la tengo que publicar, si no es por medio de una editorial, que no me contestan, que no me abren, que no, Claro. pues buscaré la manera de hacer lo posible. Y entonces encontré la autopublicación, que no la recomiendo, es muy difícil, la verdad. Yo la primera edición de esa novela, pues me quedé muy corto al momento de querer llevarla a las librerías y tal. Ajá. Pues no, eso es prácticamente imposible. Entonces se quedó a un nivel muy local, ¿no? Ok. Aquí la zona del Bajío. Pero después encontré en Amazon la posibilidad de poder publicar, y como se vino la pandemia, Ajá. cerraron todo, cerraron librerías. Entonces Amazon pues brilló ante mí como algo, pues realmente dije, pues ok, ¿sabes? Me voy a aventar aquí en Amazon. Claro. Y empecé a editar yo mi novela y a dejar la mejor versión de la novela en una segunda edición, es que es prácticamente idéntica que la primera, lo que cambia es la edición. Ok. Y esa historia Entonces, se trata de, el sicariato, vamos a decir, traducido a como es hoy en México la delincuencia organizada. pues no, o sea, sí tiene, digamos, un contexto de criminalidad organizada, Ajá. pero no, fíjate que mi sicario es muy diferente a la concepción que tenemos nosotros del sicario aquí en México, ¿no? Ok. El sicario es un tipo que le encanta vestirse de manera impoluta, ¿no? Siempre anda de traje, es un tipo culto, le gusta la lectura, le gusta hasta la poesía, o sea, y además es un asesino a sueldos, es un tipo versado en el manejo de las armas, un tipo que sabe pelear muy bien. Ok. Y parte del argumento de esta película, de esta novela, es que este tipo de repente se voltea y lucha contra la propia mafia, ¿no? Entonces sí, no es un perfil de algo que nosotros solemos ver en las noticias, ¿no? Algo que podría inspirarme a mí como escritor, no todo este entorno violento en el cual vivimos, sino que también tiene algo que es muy de ficción, ¿no? Okay. Que es un sicario sin igual, ¿no? Sí, como me lo imagino, sería muy semejante al videojuego de Hitman, que es así muy elegante en su vestir y de su forma de conducirse, pero sigue siendo un asesino a sueldo. Sí, exacto. Que busca lo han convertido en un objeto, ¿no? Y él trata de autodefinirse de otra forma y su vida, que no tiene sentido, pues empieza a buscar un sentido para poder vivir, ¿no? Entonces, qué resulta que fascinante me resulta ese proceso de la construcción de los personajes, sobre todo por pues el estilo de novela que escribes, lo cual también me trae a quererte preguntar acerca del por el entorno en el que vivimos, en el que mencionabas de que bueno, no es un misterio para nadie que en Latinoamérica y particularmente en México, desafortunadamente es un muy buen lugar para inspirarte si vas a hablar de violencia, porque no mames la cantidad que hay. Pero, sí, claro. Vamos, ¿consumes noticias, nota roja, cosas así como para darte cuenta de qué es lo que hay alrededor y después traducirlo a obras tuyas, o no tanto? Fíjate que sí, soy un gran consumidor de ese tipo de noticias, pero no por el hecho de alimentar mi creatividad o de dibujar una novela. Ajá. Sí, yo no, sino por simplemente estar enterado de lo que está pasando. A mí me gusta saber qué está pasando en mi entorno y siempre estoy viendo el noticiero de la noche o estoy pegado a un periódico. Okay. ¿Sí? Pero no para construir una novela, no, a mí no me interesa, o no soy de los escritores que hacen en su novela una radiografía de la realidad, ¿sí? Que no lo haces tanto como en plan realismo crítico, como para, no sé... Siempre hay una crítica, claro. Ok. Hago una crítica, o sea, critico, por ejemplo, las instituciones que están encargadas del orden, de la seguridad, y que
nosotros, por ejemplo, como mexicanos que nos sentimos tan desprotegidos, ¿no? Sí. Cada vez más alejados del abrigo de lo que debería proporcionar una institución como esa, pues claro, ahí va la crítica de la novela, ¿no? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, plasmar mucho la corrupción o la burocracia que existe en esas instituciones, y eso me ayuda mucho a escribir y a caracterizar a mis personajes, ¿sí? Sí, o sea, claro, un policial porque que le vale madre todo, ¿no? Ya me imagino escribiendo una novela sobre un ministerio público en el que todo funciona y esa madre ya sería ciencia ficción. Exacto. Sí, tampoco me interesa ese tipo de construcción, ¿no? De la realidad. No. Sí creo que sí tiene un gran paralelismo lo que escribo con lo que me toca vivir, precisamente por esa crítica, ¿no? Y por esa catarsis también que yo necesito, ¿no? O sea, el hecho de acercarte a una institución así y lo que te deja, el sabor de boca que te deja. No mames, no. Pues claro, o sea, ahora que lo mencionas, digo, en algún momento me encantaría compartirte algunas de las cosas que yo vi adentro de las cárceles en México, porque cuando yo estaba en la universidad, el profesor que nos dio Derecho Penal nos recomendó dos libros. Uno que se llama Las cárceles en México, pero no me acuerdo cuál es como el subtítulo. Pero el nombre de la obra se llama Las cárceles en México. Y te hace unas descripciones muy detalladas de cómo son cárceles de máxima seguridad, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades. Pero... o sea, una cosa es que lo lees y te das cuenta de muchas cosas que ocurren allá adentro, pero cuando ya mi trabajo involucró estar cara a cara enfrente de alguien que había matado a un policía con las manos, por ejemplo, un güey que había sido sicario y admitía haber matado a más de 20 personas y yo tenerlo a medio metro de distancia. Sí, ya un asesino serial, ¿no? No mames, o sea, puedes estar protegido con una reja en medio en un locutorio y saber que hay policías al lado y aún así te impone una persona que emite una vibra muy oscura que sabes que es un güey que le ha quitado la vida a 20 personas. Sí, está muy cabrón, claro. Y... fíjate que a mí como a ti más o menos... Mande. No, te decía es que esas escenas a lo mejor yo las podría describir, pero después alguien con la capacidad de narrativa que tienes tú, obviamente pues podría ya ponerle su tinte personal, ¿no? Pero yo me acuerdo que decía, si la gente supiera cómo es una cárcel en México por dentro, chingo mi madre si alguien querría cometer un delito. O sea, ya cuando te das cuenta cómo duermen los reos de la población en una cárcel estatal, ni siquiera digamos por un homicidio. Un cabrón que se robó las tapas de unas llantas en una colonia so-so. ¿Cómo duermen entre cucarachas? Las condiciones en las que viven los enfermos en una cárcel en México, dices, de veras que no quiero estar aquí nunca, ni para trabajar, pues por eso renuncié. Pero honestamente sí se me hace que muchas de esas escenas, cuando se trasladan a la literatura, mucha gente podría pensar que es una exageración del autor, cuando a veces la realidad neta sí supera la ficción. Supera por mucho a la ficción, claro, por supuesto. Fíjate que a mí me tocó estar trabajando en la fiscalía, bueno, hoy fiscalía, en la unidad de atención a víctimas del delito como psicólogo. Wow. Entonces está bien cabrón y bien pesado. O sea, ahí te das cuenta, dices, puta, güey, yo estoy aquí en la cueva del lobo. Justo. ¿Sí? O sea, dices, bueno, un criminal está bien, ¿no? O sea, tuvo su motivación para cometer un crimen, pero un cabrón que se supone que me tiene que cuidar, no manches, está también brutal eso, ¿no? O sea, cuando ves su perfil, cuando los conoces, cuando sabes en dónde estás parado, dices, no, o el teje y maneje de la situación, dice, no, pues claro, un criminal pues, va a ser un criminal toda su vida, ¿no? Tal vez, pero un policía, un ministerio público, no, eso... Esa es otra que mucha gente no entiende de cómo... o sea, el hecho de que tú te dediques a perseguir criminales, que vivas armado porque en cualquier momento puedes perder la vida, llámese
policías estatales, federales, militares, cualquier persona que se dedica a ver por tu seguridad, lo haga como lo haga. Vivir con esa zozobra de que todos los días puede ser el último día de tu vida es un estado mental bien cabrón en el que mucha gente vive constantemente, y tanto se necesita tener un desequilibrio emocional para ser delincuente como para perseguir delincuentes, porque está bien cabrón. Realmente, exactamente, cuando ves los perfiles, o sea, ves que hay cosas que se llegan a compartir, ¿no? Uh-huh. Uno con el otro, o sea, pues qué mejor que para perseguir a un criminal, pues a una persona que también está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias de todo, ¿no? Porque creo que de pronto se caricaturiza mucho en los personajes que puedes encontrarte en una serie en Netflix, en una película. Piensen ustedes la última película que hayan visto que se trate o que el personaje central sea un detective, y siempre tienen estas características de gente desaliñada, descuidada, que fuma mucho, que duerme mal, irritable, que tiene un desastre de vida social, familiar. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo chingados vas a ser un miembro funcional de la sociedad si te dedicas a ver las cosas más horribles de la conducta humana? Completamente. Tú mencionaste hace rato, por ejemplo, Muerte en el Crepúsculo, ¿no? La primera escena donde entra el detective al cuarto y ve el cuerpo ahí masacrado. Pues este tipo era un tipo que había perdido ya su familia, que se refugiaba en el alcohol, que estaba quemado, o sea, que tenía el síndrome de burnout, así ya todo lo que daba, ¿no? Ya le importaba madres todo lo que tiene que ver con la justicia. Sí. Esa descripción que haces del detective Guadarrama, ¿se apellida? Sí, Juan Guadarrama, ese personaje. Esa descripción en la primera página, o sea, si se dan la chance de leer esta obra de Marco, neta, dices, no lo conozco y ya siento que puedo dibujar su cara. O sea, me imagino hasta sus expresiones con el cigarro en la boca, y creo que ese es el arte de poder diseñar una persona que en realidad no existe, pero que uno se vuelve capaz de poder recrear en su mente, ¿no? Que creo que esa es una habilidad muy envidiable que tienen ustedes, escritores. Muchas gracias, Hassan. Pues, de esto se trata, precisamente. Para que la gente no se quede sin la tradicional recomendación del episodio, quiero terminar con esas recomendaciones que se le piden a la gente que comparte micrófono con nosotros. En este caso voy a empezar pidiéndote una película o serie que quisieras recomendarle a la audiencia. A ver, una película o serie, híjole, se me vienen tantas a la cabeza, pero hay una serie en especial que a mí me gustó mucho. También la hay en película, pero yo les recomiendo mucho la serie. Es una serie italiana que se llama Suburra, Sangre sobre Roma. Buenaza. No sé. ¿Ya la viste? Buenísima, está en Netflix. Me encanta cómo mezclan el pedo religioso con el gobierno, con el crimen organizado. Cómo va. Me encanta. Es una serie muy, muy buena. Italiana, ambientada en Roma, en la que los personajes principales son un gitano de origen rumano, un hijo de un policía y un político que está muy metido en el tema de la mafia y de la influencia que tiene el Vaticano también en todo el tejimaneje de la ciudad. Está buenísima la serie. Sí. La verdad me encantó, son 3 temporadas, ¿no? Creo. Sí, y la verdad es que, o sea, hay un personaje que se llama Samurai, que dices, este hijo de puta... Es el mejor, sí. Yo me quedo con ese personaje. Ese güey está podrido por dentro y qué bueno está ese personaje. Sí, muy de acuerdo, Suburra, súper recomendada. ¿Alguna, muy buena. algún libro que te gustaría recomendar, aparte de los tuyos que vamos a mencionar al final? Fíjate que hay un libro de Harold Robbins, es, como lo mencionaba, un autor estadounidense, que me encanta. Pero él tiene un libro, ese libro cuando lo leo, creo que es el libro que más me ha impactado, o sea, al momento de leer, se llama Los Aventureros, de Harold Robbins. ¿Sí? Ese libro lo recomendaría ampliamente. La verdad es que me voló la cabeza. Ok, perfecto. ¿Has leído El psicoanalista? Sí. Pues Katzenbach es
haber leído todos sus libros, menos el último, el del Club de los Psicópatas. No he tenido chance de ir a adquirirlo. Apenas acaba de salir. Pero es uno de mis maestros, Katzenbach. Me encanta el thriller psicológico, me fascina. Está muy sabroso. Yo de él solamente he leído el psicoanalista, pero la neta está bastante bueno. Pues mira, fíjate que curiosamente Katzenbach es mayormente conocido por el psicoanalista, cuando no es pues, su mejor obra. Está muy bueno el libro, pero te puedo recomendar 2 libros de él, claro, que están increíbles: Al calor del verano y Juicio final. Puta, yo creo que son sus 2 mejores obras. Ok. Increíbles. Esos se van derechito al carrito de Amazon. Derechito. ¿Y algún lugar a donde mandarías a la gente de vacaciones? Ay, ¿a dónde la mandaría de vacaciones? Híjole. Fíjate que como que yo tengo un concepto de las vacaciones raras. Para empezar, nunca tengo vacaciones. Ok. Pero tengo un concepto raro. Para mí no es el lugar. O sea, si me preguntaras, oye, ¿dónde quisieras ir? No existe un lugar como tal, sino es lo que hagas en ese lugar. Ok. ¿Sí? A mí me encanta el motociclismo, y yo creo que si pudiera yo aventarme un viajecito así en motocicleta, no sé, a través de, no sé, aquí a Sudamérica, o en Europa, o qué sé yo, en el norte de África. A recrear el viaje del Che Guevara desde Argentina hasta Colombia. Haz de cuenta ir puebleando, quedándote ahí a ver en dónde, ¿no? Yo creo que eso para mí serían las vacaciones perfectas, ¿no? Qué chingón. Entonces, si alguien tiene una actividad así muy, muy clavada, pues los invitaría a que lo realizaran en cualquier lugar, ¿no? Okay. Esas serían mis vacaciones perfectas. Yo me atrevo a recomendarles, como este episodio se trató de escritores, literatura, libros y todo esto, uno de mis lugares favoritos en el planeta Tierra, que estamos grabando esto en el 2022, que creo que el asunto del metaverso está cada vez más cercano. El día que yo me pueda poner unos lentes de realidad aumentada y me pueda sentar todos los días a chingarme un cafecito y leer un libro en un lugar que se llama en París, presumen de tener la primera librería del mundo. Entonces, hay una librería que se llama Shakespeare & Company, que presume de ser la primera librería del planeta, y tienen obras de todo el mundo. O sea, tú entras a esa librería que está muy céntrica en París. Okay. Y puedes, o sea, es muy grande, pero es precioso ese lugar porque hay libros en todos los idiomas. Hay, evidentemente, muchísimas obras en francés, pero tienen su sección de literatura en español, por ejemplo. Entonces, encuentras obras de todo el mundo, de autores de todos lados. Esa librería la cerraron durante la Guerra Mundial y luego la volvieron a abrir, y ahora se volvió como el lugar icónico para la gente a quienes nos gusta leer en físico. Entonces está muy cerca de la Catedral de Notre Dame y tiene unas mesitas allá afuera cerca de un café y de un restaurante muy padre donde puedes comprar tu libro ahí en Shakespeare & Company y te sientas a leer allá afuera. Neta, claro. Es uno de los lugares que si algún día van a París y tienen chance de darse una pasadita por ahí, está bien chido, y esa sería mi recomendación turística de este episodio. De lujo, de lujo. Ojalá un día pueda llevarlo a cabo. Sí, eso... Para mí, yo no puedo concebir la lectura sin el café. Sí, ¿no? Como que van de la mano. Sí, completamente. Sí, cafecito, o bueno, en mi caso, cuando de veras estoy muy clavado sobre todo escribiendo, un whiskyto como que es la gasolina perfecta para la creatividad. Fíjate que yo no he podido, yo no, del café no salgo, ¿No? Sí me gusta mucho estar vinito, pero lo dejo cuando acabo, ¿sí? O sea, okay. Para mí... Es como tu reward. Sí, claro, exactamente. Para mí escribir es trabajo, ¿no? Y entonces necesito algo que me esté estimulando. Ajá. Y qué mejor que el café. Bueno, sí, ya sí, después totalmente. Ya, para desconectar un poquito, sí, claro, me echo una cervecita o un whisky. Qué chingón. Pero siempre al final. No me gusta mezclar las dos cosas. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales para que la gente consuma tus libros sin control? Pues como Marcos David González Fernández, creo que así aparece en Facebook. Ahí en mi página de Facebook. Ajá. Y de ahí podrán encontrar las ligas que voy dejando de mis libros, ¿no? Donde poder adquirirlos y alguna que otra reseña,
algún artículo o algo. En el fanpage, Marcos sube de pronto pensamientos, sube las obras. Entonces, así como dijimos, Marcos David González, así lo pueden encontrar. Sí, Marcos David González Fernández. Ajá. Exactamente. Y tus libros están disponibles en Amazon, ¿cierto? Todos están disponibles en Amazon. Uh-huh. Y pues ahí, mayormente, ¿no? Para que no haya pierde. Perfecto. Algunos están en Mercado Libre y en otras páginas, pero en Amazon ahí está todo. Ahí está mi trilogía y está Muerte en el Crepúsculo. Yo que escribo ocasionalmente y no lo hago profesionalmente, pero si quieren darse una vuelta a leer lo que he escrito, en Facebook lo encuentran como Letras con ñ. Así le pones en Facebook Letras con ñ y ahí te van a aparecer pues las publicaciones que tengo, que evidentemente no lo hago profesionalmente, pero si alguien tiene curiosidad, ahí lo pueden encontrar. Pues nada, muchísimas gracias por estar en este... Voy a echar un vistazo. Muchas gracias por estar en este episodio del Centésimo Mono Podcast. Un gustazo compartir, pelotear ideas de pues algo que a mí me apasiona mucho, que son las letras. ¿Algo que quieres agregar antes de irnos? Pues nada, más que pues la pasé muy, muy a gusto. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, ya tienes un nuevo fan aquí conmigo. Eso es todo, pues un abrazo. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hoy quiero despedirme con un abrazo a la comunidad latina en Estados Unidos, porque hace unos días que publicamos en Instagram que ya podemos presumir y agradecer que ya nos escucharon en 40 países en total, pero la comunidad latina en Estados Unidos que nos escucha ha crecido bestial. Yo no sé qué pedo, no sé qué pasó, pero de pronto nos empezaron a escuchar muchísimo en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, en California, en Nueva York y en ¿dónde más? En Florida, también en Florida hay muchísimos oyentes. Entonces, pues un abrazo hasta allá, un abrazo a ti, Marcos, y ojalá que tengamos episodio 2 prontamente. Que estés muy bien. Claro que sí, me encantaría, un abrazo de vuelta. Gracias, nos vemos en la que sigue, cuídense mucho, chao. Bye. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.